Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal. Continuando con el tema de transformación de archivos para construcción de bases de datos y elaborar tablas dinámicas, hoy traigo un archivo que encontré en uno de los foros, el cual deseo transformar y utilizarlo como modelo para explicarles las estructuras que deben tener las bases de datos y cómo se elaboran las tablas dinámicas a partir de un archivo bien elaborado. Démosle una breve mirada al archivo, conocemos la estructura, la voy a reparar y cuando la haya reparado vamos a crear las tablas dinámicas. Es una pequeña base de datos aparentemente para llevar una lista sobre las facturas. Aquí viene el nombre de la empresa, valor total de la factura, IVA, retención en la fuente, otros impuestos, ingresos, valor neto, concepto, factura y estado. La primera parte, filas 1 y 2 son filas de encabezados y la siguiente parte es lo que llamaríamos la base de datos. El primer problema que se presenta en esta base de datos es que existen celdas combinadas. El nombre de la empresa utiliza 2 celdas. El valor total utiliza 2 celdas y lo mismo aquí el concepto. Esta utiliza 3. Otro detalle que encuentro acá es la numeración de las facturas, .0007. Esta numeración me hace suponer que de pronto el usuario quería ver un número con prefijo a la izquierda de ceros y al no conocer algunos de los formatos numéricos encontró que poner un punto haría que este número se portara como texto. Tengo 2 columnas también al final donde el usuario digita un estado que llama cerrado y abierto. Supongo yo que los estados abiertos deben ser facturas pendientes y los estados cerrados son facturas que ya se pagaron, en fin. Bueno, lo primero que deberíamos tener en cuenta es que para crear una base de datos no deberían existir celdas combinadas. Voy a mirar un poco acá abajo para ver la fila final. Aquí veo una sumatoria de las facturas. El Excel está sumando desde D5 hasta E41. Obviamente, porque el usuario tenía 2 columnas, entonces por eso la suma se hace de D a E. Veo acá hay sumas, pero esta suma no es una suma. Si ustedes observan acá, son valores. Miro esta siguiente, aquí también encuentro valores, por acá encuentro valores, aquí sí encuentro una sumatoria y en esta encuentro nuevamente valores. Significa que si se agregan nuevos datos, esas sumas no se van a estar actualizando por no tener una fórmula. Bueno, entonces vamos a empezar corrigiendo esta base de datos. Voy a quitar toda esta parte final. El usuario deja unos espacios. Supongo que estos espacios es para agregar nuevas facturas, cosa que no es necesaria cuando se maneja un objeto en Excel que se llama el objeto tabla. Por ahora, borremos todo esto. Vamos a conservar únicamente los datos del usuario. Voy a seleccionar este rango de datos de la parte superior y voy a descombinar todas las celdas. Vamos a separar celdas, es decir, solamente voy a utilizar una columna para cada campo. Si el nombre de la empresa necesito mucho espacio, simplemente hago más grande la columna. En el concepto también, si necesito mucho espacio, hago más grande la columna. Voy a cambiar la alineación a la izquierda y aquí voy a empezar a eliminar la columna L que no la necesito. La columna L sale esta columna también y esta columna también la podemos eliminar. Antes de eliminar esta columna la voy a usar únicamente para hacer una prueba. Aquí veo que el IVA está siendo digitado. El IVA, al menos en Colombia, es el 16% del valor de una factura. Existen algunos servicios que no son grabados. El cálculo del IVA en este caso sería C5 multiplicado por 0.16. Voy a rellenar con doble clic y voy a comparar si el IVA calculado es igual al IVA digitado. Donde el Excel me indique un verdadero, significa que es exactamente el mismo valor. Voy a filtrar y voy a analizar los casos donde el IVA no es igual. Aquí veo un valor de 37.920 con un IVA de 357.000.
Aquí veo un valor de 16.000 pesos con un IVA de 0. Es posible un servicio no grabado, dice transporte de motor, posiblemente no esté grabado. Aquí veo un valor de 170.000 con un IVA de 27.000. Aquí veo un valor de 170.000 con un IVA de 27.000. Observen acá, 237.000 con IVA de 357. Posiblemente ese servicio no fue grabado. 170.000 con IVA de 187. 170.000 con IVA de 187. Vuelve a suceder. Realmente no tiene sentido. Bueno, no me voy a poner en este momento a modificar muchos valores, pero el caso es que en principio este IVA debería ser una fórmula que se obtiene con un porcentaje, con la suma de el valor total más el porcentaje. Hay una retención en la fuente que es una deducción y aquí otros impuestos que también serían una deducción. La suma total debería ser el valor total más el IVA menos las retenciones. Pero no hablemos de las fórmulas, hablemos de la tabla dinámica y ahora resolvemos los otros problemas. Por ahora voy a eliminar estas dos columnas que ya sabemos que realmente están un poco dudosas. Voy a seleccionar toda esta región de datos y seleccionando esta región de datos voy a eliminar todos los formatos para quitarle todos los colores y demás. Ahora reparamos un poquito ese rango de datos. Lo que voy a hacer ahora en esta región es ir a la ficha insertar y convertirla en una tabla. Hago una selección automática del rango y ya tengo casi listo y preparado el archivo para tablas dinámicas. Vamos a jugar un poquito con los formatos. La fecha de factura es un formato fecha, puede ser fecha corta, nombre de la empresa son textos, no hay problema. El valor total, el IVA, la retención en la fuente, otros impuestos e ingresos, valor neto. Todas estas columnas pueden llevar formato numérico, voy a escoger el formato contabilidad. Concepto es texto y factura, aquí sí quiero hacer un cambio. Si suponemos que el usuario quería digitar números y estos números los representó en principio con el punto para que se vieran con los prefijos, yo le voy a hacer ahora un buscar y reemplazar. Control L, se llama buscar y reemplazar. Quiero buscar todos los puntos en esa región y los voy a reemplazar por nada, es decir, voy a dejar eso vacío. El Excel automáticamente me hace todos los reemplazos y veo los números 7, 8, 9 sin el prefijo. Si realmente el propósito es ver los ceros a la izquierda, al seleccionar el campo y presionar Control 1, doy un formato personalizado y digito simplemente 4 o 5 ceros dependiendo del número de dígitos que quiera ver el usuario. Voy a dejarla únicamente con personalizado y 4 ceros. Muy bien, ya tenemos listo nuestro archivo. Y con este archivo es que vamos a hacer las tablas dinámicas. Recuerden que en la parte inferior habían unos totales. ¿Qué pasa si yo deseo ver esos totales en la parte inferior en cualquier momento? Voy ahora a inmovilizar paneles. Para inmovilizar la fila superior, me muevo hacia abajo, ya no veo totales. Si quiero ver totales, lo único que tengo que hacer es ir al diseño de la tabla y habilitar una opción que se llama fila de totales. La fila de totales puede trabajar sobre campos numéricos y las operaciones aritméticas que se realizan sobre campos numéricos son la operación suma. Quiero sumar los valores totales, quiero sumar los IVAs, quiero sumar la retención en la fuente, lo mismo otros impuestos si los hubiera, y quiero sumar el campo ingresos. En este momento la fila final la estoy utilizando para sumar las columnas. Deseo agregar un nuevo dato, simplemente apago la fila de totales, pongo una fecha, día 11 del mes 12 del año 2015, el Excel me agrega una nueva fila que hace parte de la tabla. Ahora, el IVA, que debería haber sido en principio una fórmula,
Recuerden que hay servicios que son grabados. En ese caso se me ocurre lo siguiente. Podría tener el IVA en porcentaje y asignar un porcentaje del 16%. Con este IVA en porcentaje del 16% hago el cálculo del IVA. El cálculo del IVA es igual al valor total multiplicado por el IVA en porcentaje. Selecciono el campo. Termino con Enter. El Excel en este cuadrito me está ofreciendo la posibilidad de rellenar la fórmula. Le voy a decir sobreescribir todas las celdas. Voy a agregar entonces un nuevo valor acá. En la última fila, digamos nombre de la empresa, pongamos EPM. Valor total, vamos a decir 100 pesos. El IVA de 100 pesos son 16 pesos. Una retención en la fuente. Digamos que la retención también podría ser lo mismo. Tendría que ser una retención en la fuente o por porcentaje, dependiendo del servicio, o digitada. En este caso voy a poner simplemente 6 pesos de retención. A otros impuestos le voy a poner 0 pesos. Ingresos, vamos a dejar un número cualquiera, qué sé yo, 50. Vamos a poner 50. Ahora, el valor neto. El valor neto debería haber sido en principio una operación aritmética. Me imagino que debería haber sido la suma de los parciales, en fin. Pero a lo mejor el modelo que pasó el usuario es un modelo de prueba, porque de ninguna manera yo veo que 170.000 pesos puedan llegar a un valor neto de 1.310.000. Pero si esto fuera una fórmula, sería lo mismo que el IVA. Si yo tengo un porcentaje, puedo calcular teniendo un campo multiplicando, o puedo sumar. Ok, pero ya teniendo esto, lo que vamos a hacer ahora es elaborar tablas dinámicas. Ojo, el motivo principal de esto es por la consulta del usuario que quiere sacar un informe por vencimientos de factura. Voy a insertar ahora una tabla dinámica. El Excel va a hacer una selección automática del rango y está seleccionando el rango llamado tabla 1. Las tablas en su diseño permiten cambiar colores, estilos. Vamos a cambiar colores, y en el diseño también está el nombre. Digamos que esta se llama tabla facturas, TV facturas. Listo, con mi tabla facturas voy a elaborar la tabla dinámica. Voy a decir insertar una tabla dinámica. El Excel hace una selección automática del rango tabla facturas. Con la tabla facturas, el campo que me interesa en este momento es la fecha de factura. Noten que el Excel dice octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué sucedió acá? En Excel 2013 y versiones anteriores, o al menos no detecté nunca que el Excel agrupara los campos, pero cuando él encuentra fechas las agrupa por periodos. A mí no me interesa que me agrupe por meses, sino que me deje las fechas de facturas individuales. Estas fechas facturas yo lo que quiero es determinar si están o no cerca del vencimiento. El vencimiento para el usuario son a los 30 días fecha de factura. Entonces lo que necesitaríamos ahora, si trabajamos con una herramienta que se llama Power Pivot, que no la voy a usar en este momento, yo podría determinar la fecha de vencimiento sin necesidad de hacer lo que voy a hacer ahora. Pero voy a agregar un campo nuevo acá que se va a llamar vencimiento. El campo vencimiento es igual a la fecha de factura más 30 días. Este número significa que el Excel tomó el resultado como un número común y corriente, pero realmente este número debería ser una fecha corta. Aquí estoy obteniendo la fecha de vencimiento, sumándole 30 días a la fecha de factura. Voy a regresar a la hoja de la tabla dinámica. Entonces a mí no me interesa la fecha de factura, me interesa realmente es la fecha de vencimiento. Y acá no me aparece la fecha de vencimiento. Como no me aparece la fecha de vencimiento, voy a dar un clic derecho en la tabla dinámica y voy a actualizar los datos. Vamos a mirar, ahora sí aparece vencimiento. Nuevamente el Excel me agrupó las fechas por años
me las agrupó por trimestres y me interesa es únicamente el vencimiento, pero veo que el vencimiento quedó agrupado. Le voy a dar clic derecho y voy a desagrupar. Aquí tengo las fechas de vencimiento, ahora sí como fechas. De esa fecha de vencimiento, ¿qué me interesa saber? Me interesa saber, por ejemplo, qué persona o qué empresa va a tener un determinado vencimiento. Entonces vamos a escoger nombre de empresa. Esa tabla se empieza a ver muy rara, pero en el diseño de las tablas dinámicas hay un diseño que se llama tabular. Aquí estoy viendo la fecha y el nombre de la empresa, pero alto. Resulta que por aquí veo un campo que aparentemente tiene el usuario que se llama cerrado. Se supone que lo que esté cerrado, o me imagino yo, son facturas que en un determinado momento ya se pagaron o eso ya quedó liquidado. Entonces voy a filtrar únicamente aquellas facturas cuyo estado se encuentran abierto. Por aquí veo algunas que están en blanco. Enseguida vamos a ver qué pasó con eso. Para que esto empiece a tener sentido, aquí veo una que dice nada, que fue la que agregué ahora. Entonces esa factura, ojo, esta factura del día 11 del mes 12 de EPM de 100 pesos debería tener, bueno, pongámosle un valor neto cualquiera, pongámosle 100 pesos. Servicio, ejemplo, una numeración de factura, voy a poner el número 28. Observen que el Excel ya puso los ceros. ¿Cuál es el estado de esa factura? Es un caso, supongamos, abierto, es una factura que está pendiente de pago. Voy a regresar a la hoja, le voy a dar un clic derecho y voy a actualizar. Observen que ya apareció la factura de EPM que está abierta. Es decir, que estas facturas están en este momento pendientes de pago. El usuario quiere saber cuáles facturas en un momento determinado están llegando a los 30 días. Pero no nos preocupemos de esa parte ahora. Vamos a jugar un poquito con la tabla dinámica. Vamos a revisar el diseño de la tabla dinámica. Le podemos poner colores muy bonitos. Estos iconitos que se ven acá a la izquierda, estos guioncitos menos, en mostrar, botones más menos, voy a desaparecerlos. Eso sirve para expandir y contraer grupos. Eso sería otro tema de tablas dinámicas. Juguemos un poco con el diseño, filas con bandas, columnas con bandas y tenemos diferentes estilos y colores para que el Excel me ponga rayitas. Control inicio, voy a ir al principio. Cada vez que entro a una tabla dinámica aparece la lista de campos. Cuando salgo de la tabla dinámica desaparece la lista de campos. Muy bien. Bueno, continuando entonces con el tema del vencimiento. Lo que entiendo entonces es que esta es la fecha de vencimiento, pero el usuario quiere una alerta. La alerta debe ser 3 días antes del vencimiento. Entonces vamos a poner un aviso que diga alerta. Si la factura está cerrada y la fecha de vencimiento, ojo, está 3 días cercanos al día de hoy, el Excel debería avisar. Si no, no debería avisar. Es decir, pensemos lo siguiente. Vamos a mirar los casos de las facturas que tiene en este momento el usuario abiertas. Esta vence el día 11, día 18, día 24, día 26. Hoy, el día de hoy, ahora, es el día 29 del mes 12 del año 2015. Voy a cambiar este formato a fecha corta. Esta factura vence el día 26, ya venció. Bueno, voy a cambiarle la fecha de vencimiento. Voy a poner que esta factura fue generada no día 26, sino el día 30 del mes 11 del 2015. Por lo tanto, esta factura aún no está vencida. Es una factura abierta, no está vencida, pero está ya en el rango de los 3 días. Realmente la fecha de vencimiento que quiere el usuario advertir no es de 30, sino de 27 días. Es decir, que esta factura debería haber generado una alerta hace 2 días. ¿Cómo genero la alerta? Yo le tengo que preguntar al Excel si esta factura está abierta y si esta fecha es menor que el día de hoy. ¿Cómo se hace eso? Con funciones. Simplemente le pregunto al Excel
Si, abro paréntesis, y abro paréntesis. Pregunto si el estado de la factura es igual a, abro comillas, cerrado, cierro comillas, coma, y esta fecha de vencimiento es menor o igual que hoy, abro y cierro paréntesis. Si esas dos condiciones se cumplen, yo quiero que el Excel me genere una alerta. Si esas condiciones no se cumplen, no hay ningún problema. Abro comillas, cierro paréntesis y le doy Enter. Bueno, aquí tengo que hacer una corrección. La alerta no es cuando la factura esté cerrada, es cuando la factura esté abierta. Y el caso se llama abierto. Muy bien, entonces si la factura se encuentra abierta y la fecha de vencimiento es menor o igual que hoy, debe generar una alerta. El campo nuevo que se llama alerta, voy a actualizar la tabla dinámica y no me interesan por estado abierto, me interesan únicamente las que tienen alerta. ¿Cuáles facturas deseo ver? Las que tienen alerta. Estas tres facturas, la del día 8, la del día 15 y la del día 27, tienen alerta porque son facturas que ya están dentro del rango del vencimiento. Muy bien, entonces ya tenemos una alerta. ¿Qué pasaría si alguna de estas facturas, tengo tres facturas con alerta, eventualmente pasaran a ser un caso cerrado? Este caso pasa a ser cerrado y la alerta tiene que desaparecer. Entonces miremos cómo sería hacer un clic derecho y actualizar. Bueno, eventualmente hacer un clic derecho podemos hacer simplemente una macrito que se encargue de actualizar la tabla dinámica. Bueno, por ahora más o menos esta es la idea. Es decir, podemos hacer un análisis más profundo del manejo de bases de datos y tablas dinámicas. Simplemente lo que quiero es crear la conciencia de que muchas veces los usuarios que participamos en los foros, pues tenemos que tratar de resolver las consultas, que es lo que le interesa al usuario, y tal vez alejarnos un poco de pronto de las mejoras que se pueden hacer en el archivo. Obviamente yo estoy manejando un tema muy diferente, que es el tema de bases de datos y tablas dinámicas, por lo tanto me gusta estudiar esos casos. Y por eso los invito a ustedes a que estudien un poquito más en el manejo del Excel, fórmulas, funciones, bases, tablas dinámicas y demás, y emprender luego el estudio de macros. Eso es todo por hoy, espero que más o menos hayan tenido una idea sobre lo que es el manejo de bases de datos, tablas dinámicas.